todos tuyos. Hola, qué gusto saludarles a todos, qué gusto saludarte, doctora Yolanda Campos, doctor Romo, todos por allá, desde Tabasco, en el Congreso de Medicina Familiar, nosotros por acá de la Ciudad de México, y también, bueno, ahorita vamos a darle el uso de la palabra al doctor Eduardo Riquelme, pero también queremos saludar al doctor Abraham Tolentino, que él, no sé dónde esté, pero él es un invitado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y bueno, pues vamos a empezar. Tú presentas al doctor, quiere que yo lo presente. Gracias. Bueno, el doctor Eduardo Riquelme García, él es médico psiquiatra, hizo la especialidad también en psiquiatría infantil y del adolescente, y tiene un currículum muy extenso, me pidió que no lo tendría tanto, pero de verdad tiene un gran currículum en el tema de salud mental y adicciones. Es también adictólogo y fue subdirector en el Instituto para Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. También estuvo trabajando en lo que es patología dual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y también en el Hospital Juan N. Navarro, entre otras instituciones del sector público, social y privado. Y bueno, el día de hoy nos va a dar un tema muy importante que tiene que ver con el impacto de la nicotina en el neurodesarrollo de los niños y adolescentes. Adelante, doctor. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco realmente mucho esta invitación, principalmente a Marlene por sacarme un poquito del retiro que ya estaba oxidándome ahí un poquito. ¿Cómo? ¿Dónde empiezo aquí? ¿Cómo empieza la cosa? Sí. No. Bueno, ya comentaba Marlene el tema es el impacto de la nicotina sobre el neurodesarrollo. A veces no. Para que sea más chiquito esto. Bueno, la cuestión es aquí estar familiarizados con los términos impacto, neurodesarrollo y nicotina, que es el tema de lo que se celebra este mes en la lucha contra el tabaquismo. Pero vamos a empezar con ver esto que es el neurodesarrollo normal. En la adolescencia, la adolescencia es un periodo de muy rápido desarrollo que va de la niñez a la adultez. Durante este periodo ocurren cambios muy complejos en lo biológico, psicológico y social. En este periodo aumenta la eficiencia y la eficacia y la especialización del cerebro. Esto básicamente está englobando lo que es el neurodesarrollo, los cuales se logran a través de mielinización de las neuronas, de los axones y en la sinapsis. Esto en general se conoce como una sintonía fina. El sistema nervioso central va a través de todo este proceso teniendo una especialización. Esta sintonía fina en las sinapsis incluye reducciones en la materia gris. Aquí no hay que alarmarse por este término de reducciones de la materia gris, como si esto fuera a acabarse el cerebro. No, lo que pasa es que en este proceso se eliminan conexiones neuronales que no son necesarias para el funcionamiento del cerebro. Viene a ser un poquito como una poda, como cuando se podan los árboles que tienen demasiadas ramas, le quitan algunas, lo podan y le dan una forma
una forma adecuada, lo que uno quiere. Esta poda neuronal ocurre principalmente en la corteza prefrontal, que es esta parte de aquí, y en la temporal y en estructuras subcorticales, esto es, las que están abajo de la corteza cerebral y que están en el núcleo estriado, el tálamo y el núcleo accumbens. Esto que estamos señalando aquí en verde y que está dentro de este proceso de neurodesarrollo, incluye el circuito de recompensa. Quiero meter este concepto del circuito de recompensa porque tiene mucho que ver tanto con la supervivencia en la escala filogenética como en las zonas de placer, que es donde llegan a actuar las sustancias psicoactivas o las drogas. Estos cambios permiten una mejor comunicación entre las neuronas a hacerlas más eficientes, con más rapidez entre la corteza frontal y el área subcortical, lo cual permite más habilidades mentales, más control y menos impulsividad. Esto son lo que se va logrando con el neurodesarrollo. Lo pueden ver como, como una madurez, una maduración progresiva del sistema nervioso central. Los cambios en la región prefrontal, para centrarnos un poquito, el lóbulo frontal es de los lóbulos más recientes en la evolución de las especies y la corteza prefrontal es todavía más reciente. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Y el sistema límbico, esto contribuye al incremento de conductas de búsqueda y de situaciones de sensaciones nuevas. Esto dentro de la adolescencia. Hay que recordar que estamos viendo el neurodesarrollo en el adolescente. Pero mientras se buscan situaciones y sensaciones nuevas, también incrementan los riesgos de las conductas. Las influencias sociales y del grupo de pares son muy importantes y esto va a modificar también la conducta de las personas, en este caso de los adolescentes. Pero hay que recordar aquí un poquito que el neurodesarrollo empieza desde la etapa embrionaria y termina con la muerte. Por eso aquí hay una conexión de todo este desarrollo que estamos entrando en la adolescencia. Vamos a entrar un poquito ya más específicamente en el tema central de la nicotina, pero bueno, aquí se ve que fumar puede empezar desde edades muy tempranas y la adolescencia es una etapa donde se puede, por esa búsqueda que veíamos hace rato de sensaciones nuevas, pues eso incluye el experimentar con el cigarro, con el tabaco en este caso. La nicotina es el principal componente psicoactivo de los cigarrillos y del líquido de los cigarros electrónicos. Es altamente adictiva y puede tener un fuerte impacto en el desarrollo cerebral, sí, sobre todo si el consumo se inicia en la adolescencia o antes. La acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a interactuar con la nicotina, o la nicotina con la acetilcolina básicamente, pues se distribuye en todo el sistema nervioso central, en el cerebro, pero también en el sistema nervioso periférico. Pero vamos a centrarnos en el sistema nervioso central y vemos cómo existen muchos circuitos y sistemas que están regulados por el sistema colinérgico. Esto tiene mucho que ver
con la activación cortical y el paso del sueño a la vigilia y en los procesos de memoria y de asociación. Como ven, bueno, estas son funciones neurológicas, funciones cerebrales muy avanzadas. El impacto de la nicotina lo vamos a ver principalmente en estos procesos de atención, de concentración, de memoria, en psicopatología y sobre todo también en lo que sería una dependencia futura a sustancias o la dependencia futura a la nicotina. Entonces, bueno, no es poco el impacto que puede tener la nicotina, sobre todo si se inicia a edades tempranas. Aquí vemos cómo, en forma muy resumida, obviamente, son varias investigaciones, cómo el consumo de nicotina en los adolescentes va a impactar áreas cerebrales, sobre todo en la corteza prefrontal, la corteza parietal inferior y en el lóbulo de la ínsula. Este efecto sobre estas áreas lo que va a afectar básicamente es la memoria, la atención, la concentración, pero además el efecto de la nicotina es que produce una pérdida de materia gris que ya es muy diferente a esa pérdida fisiológica que habíamos visto hace rato como un proceso de neurodesarrollo, pero aquí ya la pérdida es por efecto neurotóxico de la nicotina en corteza cerebral, en la parte inferior del lóbulo parietal, en el lóbulo de la ínsula, y en estas áreas disminuye el grosor de la corteza. Y en la corteza prefrontal, en la parte dorsolateral, está muy relacionado esta pérdida de grosor ya con la dependencia a la nicotina. En general, estos resultados de las investigaciones sugieren que los efectos neurotóxicos por fumar pueden interferir en el desarrollo y funcionamiento normal de circuitos cerebrales que están relacionados con los procesos de atención, causando alteraciones deficitarias. También estos estudios sugieren que el consumo de tabaco tiene un impacto importante sobre el control inhibitorio. Quiero que recuerden esto porque tiene mucho que ver con la impulsividad. Si quieren ir pensando en alguien, sea adolescente o niño o adulto, que fume de manera fuerte, de manera importante, y van a ver cómo pueden ir checando algunos de estos efectos. Esta parte de disminuir el control inhibitorio puede que cuando la persona o el adolescente entre a un tratamiento sea muy difícil lograr llegar a la abstinencia porque como está bajo el control, aquí puede haber fallas en controlar los cravings, o sea, la urgencia para fumar. Esto tiene implicaciones en el tratamiento muy importantes. Además de afectar los procesos inhibitorios y de la atención, puede disminuir habilidades cognitivas. Obviamente, esta disminución en el CI no es ni total, ni 100%, ni de manera global, pero sí tiene mucho que ver con que disminuye habilidades cognitivas, habilidades cognitivas, por un estudio comparativo entre fumadores, exfumadores y no fumadores. En los fumadores
existe una correlación negativa de estos efectos. También lo que implica o lo que se ve en este estudio es que si se deja de fumar en los adolescentes, ya no hay relación en los exfumadores y obviamente en los no fumadores, pues no hay correlación en ese sentido. El inicio temprano de fumar aumenta los efectos tóxicos de la nicotina en el sistema nervioso central, pero con un impacto acumulativo sobre estas funciones y habilidades cognitivas. Los adolescentes estudiantes que fuman, puede que sí se note mucho una baja en las calificaciones, en el desempeño académico. Una hipótesis a este respecto sugiere que los adolescentes fumadores se encuentran en un alto riesgo de sufrir las consecuencias negativas a largo plazo por presentar una menor sensibilidad a los efectos negativos de la nicotina. Esto ya en fumadores de mayor edad sí pueden ser sensibles y esto puede hacer que ayude a dejar de fumar, pero en los adolescentes esta sensibilidad es menor y se le agrega el déficit del control de los impulsos, del control de la impulsividad. Entonces, por eso los adolescentes y gente que fuma de mayor edad continúan haciéndolo, continúan fumando a pesar de los efectos negativos a la salud. Aquí no se ve por este efecto, por esta margen que está aquí. Pero también el fumar se ha visto que tiene relación con la esquizofrenia y la psicosis. Tampoco hay que tomar esto como que todos los que fuman van a acabar en esquizofrenia y no estoy no. Bueno, así. Decía, no lo sé, tome esto tan tajante, porque pero sí se ha visto en algunos estudios que existe alguna correlación. Uno de los argumentos que se ponen aquí es que hay una alta prevalencia de dependencia de nicotina en personas que están en fase prodrómica de la esquizofrenia. Esto se ve entre un 16 y un 46%. Aquí hay una prevalencia muy alta y que ha llegado a poner hipótesis sobre la relación que existe entre la esquizofrenia y fumar, algo así como el dilema eterno de qué fue primero, si el huevo o la gallina, el cuestionamiento de que si el fumar aumenta el riesgo de padecer esquizofrenia o el tener esquizofrenia por otras causas. Ya sabemos que es multifactorial, pero hay una causa, una etiología definitiva, pero que esto promueva el hábito de fumar para aliviar los síntomas de la enfermedad. Los pacientes esquizofrénicos en estas etapas de decaimiento pueden utilizar a la nicotina como un estimulante. Por otro lado, también otro de los argumentos es que la mayoría de los diagnósticos de la esquizofrenia se hacen en la adolescencia. De hecho, cuando todavía no estaba este término de esquizofrenia, la hebefrenia, que incluía y ahora incluyen muchos de los diagnósticos de esquizofrenia,
Hebefrenia significaba simplemente una psicosis de jóvenes. Entonces, la esquizofrenia sigue siendo una enfermedad, un trastorno que aparece en la adolescencia o en el adulto joven y que en esta etapa, acuérdense otra vez de estos temas del neurodesarrollo, en la adolescencia se van desarrollando sistemas neurobiológicos y que también estos sistemas, este desarrollo, incluye aquellos que están implicados tanto en la esquizofrenia como en el fumar. Si no se ve aquí una etiología determinante, si hay una correlación que todavía hace falta de aclarar más. Este mayor riesgo se ve principalmente en individuos con un patrón de consumo muy fuerte de fumar y que empezaron a fumar en la adolescencia temprana o antes, ¿no? En la niñez, 8 o 10 años. Es un escenario bastante impactante para los que estamos encargados de recibir y de ver estos niños. La mayoría de los estudios no encuentran una asociación entre fumar y la esquizofrenia, pero sí algunos estudios indican que fumar en la adolescencia o en la adultez temprana se correlaciona con un alto riesgo para el desarrollo de esquizofrenia. Alto riesgo para el desarrollo no implica una cuestión determinante, una etiología, simplemente que hay una correlación. Lo que pasa es que también fumar es muy frecuente y la esquizofrenia también es frecuente, más o menos la encontraríamos entre el 1% más o menos en la población general, lo cual es bastante alto. Ahora, el otro aspecto del impacto de la nicotina es cómo impacta la nicotina en el consumo futuro de sustancias psicoactivas. La exposición crónica a la nicotina puede llevar a un mayor riesgo de cambios neurotóxicos patológicos en el sistema nervioso central, por lo que fumar en la adolescencia se asocia también con el abuso futuro o la dependencia de otras sustancias psicoactivas. Como se mencionó, fumar en la adolescencia es un fuerte predictor de dependencia de la nicotina y el impacto es mayor si la edad de inicio es aún más temprana que la adolescencia. Por eso el mensaje de cuando se celebra este Día Mundial de no fumar es unir todos los esfuerzos para que menos adolescentes, obviamente mucho menos niños, se inicien en el consumo del tabaco o en fumar. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Riquelme. Qué importante información nos acaba de presentar. En un momento más vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Y justamente hoy que estamos en el marco de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, vamos a tener otra presentación. Esta se llama Nuevos dispositivos para la administración de tabaco y nicotina, una amenaza global de la industria del tabaco, a cargo del doctor Abraham Tolentino. Él es neumólogo adscrito del Departamento de Investigación en Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctor, creo que es de las recientes adquisiciones que tuvo el Departamento de Investigación en Tabaquismo. Qué gusto tenerlo con nosotros y qué bueno que nos va a presentar este importante tema que a todos nos interesa. Adelante, doctor. Hola a todos, buenas tardes. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se escucha bien?
Sí, Sí, sí se escucha. muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Justamente vamos a tocar este tema tan importante que son estos nuevos dispositivos para la administración de tabaco, justo en el marco del Día Mundial para dejar de fumar. Pues el lema de este año es proteger a la niñez contra la industria del tabaco. Y pues vamos a ver precisamente cómo estos nuevos dispositivos que han ido surgiendo son un problema precisamente en este sentido. Agradezco la presentación. Ningún conflicto de interés relevante para la plática y todo lo que vaya a comentar, pues es a título personal. Primero que nada, pues lo primero que habría que explicar, pues es precisamente qué son los cigarrillos electrónicos. Pues los cigarrillos electrónicos son dispositivos. Ya hay varias generaciones, ahorita vamos más o menos en la cuarta, cuya finalidad es la administración de nicotina fuera de una fuente combustible o lo que se conoce como un cigarrillo convencional, ¿no? La mayoría de los cigarrillos electrónicos tienen los mismos componentes entre sí, que son un elemento que calienta el líquido que suele contener la nicotina, una boquilla, una carcasa, una batería para que el usuario pueda utilizarlo, pues obviamente sin necesidad de estar conectado a la corriente eléctrica. Y la mayoría pues son bastante portátiles, como platicábamos, pues han ido pasando ya varias generaciones. Los primeros cigarrillos electrónicos que se desarrollaron eran muy similares a los cigarrillos convencionales y precisamente eran desechables. Su uso era como el de un cigarrillo habitual y una vez que el usuario lo utilizaba, lo desechaba y utilizaba uno nuevo. Después fueron apareciendo los de segunda generación, que son cigarrillos que ya traían un cartucho precargado o recargable y cuya finalidad era pues que pudiera alargarse su vida útil. Después vinieron los de tercera generación, que ya son dispositivos en los que el usuario pueda modificar ciertas características de cómo funciona el dispositivo, como el voltaje, la duración de la inhalación, entre otras cosas, también la composición de los líquidos, que eso presenta precisamente pues un riesgo particular. Y por último tenemos los de cuarta generación, que bueno, en general son los que combinan más o menos las características de todos los anteriores. Son más portátiles, la mayoría son recargables, pero existen algunas marcas en las que se pueden comprar estos dispensadores aparte y también son susceptibles de ser modificados por el usuario. El objetivo final de todos estos dispositivos, pues finalmente permitir que el usuario inhale un líquido que contiene nicotina. Lo primero a mencionar y una de las cosas con las que se ha comercializado o han intentado comercializar más estos dispositivos es con el término de vapeadores. Este término es algo confuso y puede ser engañoso. En realidad, estos dispositivos no son vaporizadores. El término vaporizar quiere decir que se calienta una sustancia similar al agua, una sustancia cristaloide. La realidad es que estos dispositivos en realidad producen un aerosol súper calentado al calentar estos líquidos que contienen nicotina y precisamente son estos aerosoles los que son inhalados. Aunque pudiera parecer una diferencia nimia, la diferencia puede ser bastante grande entre un aerosol y un vapor. Un aerosol en general representa que el humo producido puede contener partículas pesadas y puede contener materia particulada. Generalmente los vapores se distinguen por no ser de esa forma. Eh, una de las, una de las cosas más importantes con respecto a estos nuevos dispositivos es que han sufrido una campaña de comercialización muy agresiva, precisamente enfocada en los usuarios que no son consumidores de cigarrillos o, como vamos a ver más adelante, precisamente en los usuarios jóvenes, que son los que más han adquirido la adicción de consumir este tipo de dispositivos para consumir nicotina.
Se han centrado principalmente en el desarrollo de los sabores, esto para atraer obviamente pues a un público más joven. Originalmente pues empezaron con sabores frutales, sabores estilo como goma de mascar, entre otros, y se han ido refinando y han ido ajustando su target de mercado hacia usuarios cada vez más jóvenes. Pueden ver cómo los sabores pues han ido cambiando hacia cosas que sean más apetecibles para niños, para adolescentes. Originalmente pues eran como sabores de frutas, todo esto, pero cada vez más van hacia sabores como dulces, como sabor dona, sabor helado, sabor pie de la abuela, etcétera, ¿no? Esto obviamente pues tiene como fin ser accesibles para usuarios jóvenes. Es difícil imaginar que alguien que tenga fumando mucho tiempo de su vida pues busque de repente algún sabor de este estilo como pancakes o malteada, eh, pero pues para un niño o un adolescente pues obviamente esto sí puede resultar muy apetecible. También tenemos los dispositivos de tabaco calentado, que finalmente son dispositivos en los que si bien no se produce una combustión como tal, sí están sometidos a pirólisis, sí son dispositivos que se calientan y precisamente este proceso por el cual se calientan los químicos o las mezclas de tabaco que contienen, pues son los que producen cambios químicos en la conformación de estos dispositivos, que son los que pueden llegar a dañar la salud. Justamente esta publicidad de IQOS, que es un producto desarrollado por Philip Morris, que es una de las tabacaleras más grandes a nivel mundial, su eslogan es "Esto cambia todo", precisamente con el objetivo de desmarcarse de los productos tradicionales, pero la realidad es que son productos que siguen dispersando partículas tóxicas. También ha habido publicidad relacionada a que son una alternativa más saludable que los cigarros convencionales, o se han intentado comercializar como alternativas para dejar de fumar. Incluso hay publicidades en las que dicen que protegen tus pulmones, ¿no? Este tipo de dispositivos. También han intentado optar por las personas que ya son fumadoras y precisamente, por ejemplo, esta compañía los comercializaba como una excusa para poder fumar en cualquier lugar, ¿no? Y para no estar sujetos a las regulaciones que aplican a los productos de tabaco convencional. Precisamente aquí viene pues la importancia de este marketing tan agresivo y tan pues orientado hacia los jóvenes, que ha hecho que sean el principal grupo etario que ha comenzado a utilizar esta clase de productos. Aquí en nuestro país, pues ha habido varias campañas publicitarias, han utilizado precisamente patrocinios por figuras públicas que son pues reconocidas y seguidas por los adolescentes, por los jóvenes, como cantantes, actores famosos en los que igual promocionan el producto, o los llamados influencers, que obviamente pues esta publicidad está claramente dirigida hacia personas jóvenes o hacia los adolescentes, ¿no? ¿Qué tan dañino es el componente que tienen los cigarrillos electrónicos? Bueno, lo primero, y como ya bien nos expuso en la plática pasada el doctor Riquelme, todos contienen nicotina. La nicotina es una droga adictiva y es una sustancia psicoactiva. Independientemente de la composición y del sabor del líquido de los cigarrillos electrónicos, todos contienen cantidades variables de nicotina, y precisamente este es una de las sustancias que nos interesa más evitar a todas las personas que nos dedicamos pues al tratamiento del tabaquismo. También contienen propilenglicol y glicerol, que son humectantes que se utilizan también en la industria alimenticia. Contienen los saborizantes, que una parte importante es que se comercializan como que son sustancias seguras. Son seguros, pero por vía oral. Todas están aprobadas por la FDA para ser comestibles, no están aprobadas para ser inhaladas. Incluso hay varios de estos saborizantes que se han demostrado cancerígenos al ser inhalados. Entonces, eso es una parte muy importante que obviamente los fabricantes no mencionan. Y las resistencias que se producen, o más bien que calientan estos líquidos, eh, liberan alcaloides, liberan metales pesados como cromo, cadmio, plomo, níquel, estaño, entre otros,
nitrosaminas del tabaco y también compuestos volátiles orgánicos como el tolueno, el benceno, entre otros. Lo que comentábamos, aunque estos productos en teoría no producen una combustión como la que conocemos en los cigarrillos tradicionales, sí calientan las sustancias y sí cambian su conformación química. Este proceso se conoce como pirólisis y en este proceso pueden formarse formaldehído, acetaldehído, acroleína, que son cancerígenos conocidos, radicales libres, entre otras sustancias. ¿Qué tan prevalente es el consumo de el cigarrillo electrónico o también mal llamados vapeadores en el mundo? Pues lo principal y probablemente lo más alarmante es que esta prevalencia ha ido aumentando. Más o menos hacia el 2018, que son estas cifras de el Euromonitor, se calculaban en 7 millones de usuarios, perdón, en 41 millones de usuarios de 7 millones que había en el 2011. Hay que considerar que estos dispositivos se introdujeron por primera vez en el mercado en el 2006 aproximadamente. Según estas cifras, los hombres y las mujeres lo consumen por igual y suelen ser más jóvenes. Y esto es precisamente lo que nos interesa respecto a esta charla. Y incluso aún peor, aproximadamente entre el 2 y el 14% de las personas que llegan a consumir cigarrillo electrónico seguirán utilizándolos de forma diaria y también ya veremos que tienen un riesgo mucho mayor de llegar a utilizar cigarrillo de combustión tradicional o de utilizar otras drogas además del consumo de los cigarrillos electrónicos. Estas son algunas de las cifras más actualizadas del Atlas de Tabaco. Lo más interesante, este mapa representa el consumo en población joven y este mapa representa el consumo en adultos y pueden ver cómo en población joven es mucho más prevalente, por ejemplo, en Estados Unidos, en países europeos, incluso algunos países de África y Sudamérica. Desafortunadamente para México, pues no tenemos muchos datos al respecto de esta situación. La última información que tenemos de datos en México vienen de la ENCODAT, que nos mencionaba que aquí sí había una ligera prevalencia en cuanto a mujeres que preferían el consumo de cigarrillos electrónicos con respecto a los hombres, pero aún incluso más importante, muchos de estos usuarios se convierten en usuarios duales. Eso quiere decir que consumen tanto cigarrillo electrónico como cigarrillo de combustión. Son algunos de los datos más actualizados de los que tenemos, que son de la encuesta nacional de uso de tabaco en los menores que se realiza en Estados Unidos. Se hizo en el 2023 y 10%, alrededor de 10% de los estudiantes, tanto de educación media como de educación media superior, reportaron el uso de cualquier producto de tabaco de forma ordinaria. Entre los que reportaron el consumo de algún producto de tabaco, la mayoría consume cigarrillos electrónicos y esta tendencia viene siendo así desde hace más o menos 10 años. Aunque el cigarrillo y los cigarros como los puros han disminuido en su uso en estas poblaciones, los cigarrillos electrónicos cada vez son más frecuentes en los jóvenes. Entre más o menos 2.1 millones de jóvenes utilizan los cigarrillos electrónicos de forma habitual y aproximadamente el 25% lo van a utilizar de forma diaria. Aproximadamente 9 de cada 10 los utilizan con algún sabor y no utilizan el tabaco de forma natural. Aquí pueden ver cómo la tendencia ha sido, pues, conforme van pasando los años, al aumento precisamente en el consumo de este tipo de dispositivos en los jóvenes, comparado a un descenso, pues, sostenido del consumo de tabaco tradicional. Pero justamente lo que nos mencionan aquí estas gráficas de la CDC, 20 años de reducción en el consumo y en la adicción de nicotina por los adolescentes, pues han sido prácticamente echadas a la basura con estos nuevos dispositivos de consumo. Obviamente también es un mercado global inmenso, este de los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, y pueden ver cómo las ventas han crecido exponencialmente en los últimos años. Otra situación que se ha considerado es si podrían ser un recurso válido para personas que deseen dejar de fumar. Pues la realidad es lo que comentaba precisamente el doctor Riquelme en la charla pasada.
La mayoría de estos dispositivos contienen nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y que, como bien ya nos expusieron, pues afecta al desarrollo neurocognitivo de los adolescentes y fomenta el uso de otras drogas y el uso de otros productos de tabaco. Eh, Existen algunos ensayos donde se ha utilizado como terapia para dejar de fumar, pero solo puede ser considerado si los usuarios pasan de fumar cigarrillo de combustión tradicional a cigarrillo electrónico únicamente. Sin embargo, esto realmente no pasa de forma tan frecuente y la mayoría de los usuarios eh, siguen siendo usuarios duales tanto de cigarrillos de combustión como de cigarrillos electrónicos. Una parte incluso aún más importante es que la mayoría de los usuarios que los prueban eran usuarios que nunca habían fumado y este es su dispositivo de entrada precisamente al consumo. Se ha demostrado también que no es un producto inocuo. Hay evidencia de que el cigarrillo electrónico aumenta las concentraciones de partículas de materia y nicotina en el aire en espacios cerrados y también la exposición a la nicotina de este tipo de productos es altamente variable. Depende de las características del líquido y de las características del equipo. También se ha demostrado que el uso de estos dispositivos puede producir síntomas de dependencia a la nicotina. Aquí tienen algunas diferencias entre el cigarrillo convencional y el cigarrillo electrónico, en la cual por la que más destaca es precisamente este contenido tan variable de nicotina que contienen estos productos. Aquí podemos ver también otra de las cuestiones que podrían preocuparnos más, justamente las personas que inician a fumar cigarrillos electrónicos tienen un riesgo aumentado de comenzar a utilizar cigarrillos de combustión tradicional y de volverse fumadores habituales de este tipo de cigarrillos. Esto ya se ha demostrado en metaanálisis y en varios estudios, tanto transversales como prospectivos. También genera cambios en el epitelio respiratorio, en el epitelio bronquial y también genera cambios en la conformación y el proteoma del esputo. Muy bien definidos de lesión pulmonar aguda asociado al uso de estos dispositivos. Hubo un brote muy famoso en el 2019 en Wisconsin y en Illinois, en el cual se hospitalizaron alrededor de 2,000 personas y aproximadamente 47 personas murieron. La mayoría de ellas fueron adultos jóvenes. Y el consumo de este tipo de dispositivos está asociado prácticamente a todos los tipos de lesión celular que conocemos del pulmón. También genera otros tipos de síntomas que no están reconocidos porque usualmente no se asociaban a este tipo de productos, como síntomas de bronquitis en aquellos que los usan de forma regular, empeora el control del asma y produce exacerbaciones de asma y también producen disnea. En conclusión, los cigarrillos electrónicos y sus derivados no son inocuos, ocasionan cambios respiratorios y potencialmente multisistémicos. Se requieren mejores regulaciones pues, para evitar precisamente estas campañas de marketing que están enfocadas a los jóvenes y que ha hecho que este tipo de dispositivos se vuelvan tan prevalentes en esta población al ser un grupo vulnerable y pues se requiere mejor evidencia para determinar si pudieran ser una herramienta válida como apoyo para dejar de fumar. Por último, los dejo con esta imagen que es precisamente de la campaña de la CDC. Dice que si su producto matara a 8 millones de personas cada año, pues usted también buscaría una nueva generación de clientes. Mi parte, esto es todo de la presentación. Regreso con los presentadores. Muchísimas gracias, doctora Abraham Tolentino. Nos ayudó muchísimo esta ilustración que nos hizo en relación a los nuevos productos de tabaco y nicotina. Nos queda claro que fumar tabaco en cualquiera de sus formas y sus presentaciones puede causar daños a la salud física y psicoemocional, tanto de los niños como, obviamente, niños, adolescentes y adultos. Y bueno, es un tema que todos tenemos una responsabilidad para poder empezar a hacer programas de prevención, de tratamiento y sobre todo de control del tabaco, que en un momento más yo creo que lo vamos a ver en las preguntas y los comentarios. Doctor, le invitamos a que se quede un ratito más. Hago mi presentación y seguimos. Gracias. Claro que sí. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los modelos de atención del tabaquismo. Existen diferentes modelos.
Permítanme un segundito. Denos un segundo, tenemos una falla técnica. Listo, ahora sí, continuamos. Bueno, les comentaba que voy a hablar sobre los modelos de atención para el control del tabaco. En este caso, para el abandono del tabaco existen diferentes modelos, pero ahorita les voy a decir cuáles. Ok, esto va a ser nuestro contenido, vamos a tener toda esta temática. Y bueno, ¿qué es el tabaquismo? Ya los doctores ya comentaron acerca de sus impresiones. Y bueno, de acuerdo al diagnóstico, al manual estadístico de los trastornos mentales en la quinta revisión revisada, es un trastorno causado por una sustancia capaz de provocar dependencia como la nicotina, que se encuentra en todos los productos de tabaco. Y bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas, que es un problema que siempre debemos atender cuando tenemos un problema de tratamiento. Bueno, de acuerdo también a la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a la mitad de sus consumidores, pero también enferma a la otra mitad. Y ya vimos los motivos que nos acaba de exponer el doctor Tolentino. Mueren más de 8 millones de personas cada año. Esto equivale a unos 3.3 millones de personas, en este caso que son también no consumidores de tabaco. El 80% de ellos viven en países de bajos ingresos. Bien, el consumo de tabaco, ¿cuál es la prevalencia a nivel mundial? El 15.5%, perdón, en nuestro país. De acuerdo a la encuesta global de tabaquismo en adultos que se publicó recientemente en el año pasado, en 2023, de hecho el doctor Tolentino nos habló de la encuesta nacional de drogas, alcohol y tabaco, la ENCODAT, que se publicó en el 2017, y esta es la de 2023, la encuesta global de tabaquismo en adultos, que se hace con personas de 15 años en adelante. No hay límite de edad. Bueno, se encontró que el 15.3%, es decir, 4.3 millones de personas mayores de 15 años, consumen tabaco, de los cuales hay más hombres que mujeres, 24.3 son hombres y 17.4 mujeres. ¿Cuál es el patrón de consumo? Esto es importante. Aquí en nuestro país, 6.6% fuma diariamente. El resto lo puede hacer de forma ocasional o solamente en alguna fiesta, y el 8.7% lo hace de forma ocasional. Número de cigarros fumados al día, 8.3. Los hombres fuman un poquito más que la mujer, no es algo tan relevante, no es estadísticamente significativo, pero en promedio 8 cigarros al día se fuman aquí las personas en nuestro país. En cuanto al tipo de tabaco, el 0.3% usan tabaco sin humo, 0.4 de ellos son hombres y 0.1, perdón, aquí le faltó, son mujeres. El 0.2% usan productos de tabaco calentado, como los que ya nos acaban de exponer también. 0.3% son hombres y mujeres. Es decir, los hombres generalmente consumen más cualquier tipo de producto de tabaco que las mujeres.
En cuanto a la edad, la edad entre los 15 y los 24 años consume el 5.1%, la edad que más consume de tabaco, 25 a 44 años, con 18.0%, después los sigue los de 45 años, de 65 y más, consumen menos tabaco. En cuanto a la educación, lo que más se encontró que son a nivel secundario los que mayor consumen y sobre todo también en área urbana. En cuanto al abandono del tabaco, ¿qué nos dice esta misma encuesta? Que el 53.6% de los fumadores mayores de 15 años de edad ha hecho un intento para dejar de fumar en los últimos 12 meses, lo cual es muy importante. Pero fíjense ustedes aquí cómo cae el 9.6% de las personas que acudió con un médico en los últimos 12 meses, recibió orientación sobre cómo dejar de fumar. Es muy bajo el porcentaje. El 90.2% se intentaba dejar de fumar sin ayuda profesional y el 15.1% planeaba dejar de fumar en el siguiente mes. Esto es importante, hay que captar también a este tipo de personas porque algunos de ellos nunca llegan con nosotros, probablemente porque no tenemos difusión acerca de nuestros programas y servicios de tratamiento para dejar de fumar. Les voy a hablar acerca del marco normativo. Existe un instrumento internacional que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Probablemente algunos de ustedes ya lo conocen. Este convenio marco es un tratado vinculante que habla sobre todas las medidas para el control del tabaco, medidas para el control de la oferta y control de la demanda. Se firma en el año 2003 a nivel mundial. México fue el primer país en América en ratificar este tratado en el 2004 y entra en vigor en el 2005 a nivel mundial. Hasta la fecha 182 países son parte de este tratado internacional. Y justamente este convenio marco está solamente por debajo de la Constitución. Aquí hablamos del artículo 4, que es derecho a la salud, tenemos este convenio, y como es un tratado vinculante, se genera la Ley General para el Control del Tabaco en el año 2008 en nuestro país y después su reglamento. Pero hablemos de lo que es tratamiento. Este convenio marco tiene tiene 38 artículos, algunos de ellos tienen que ver con control de la oferta y control de la demanda. El artículo 14 tiene que ver con las medidas de la reducción de la oferta y la demanda de tabaco, y para ello, para apoyar las medidas de control de diferentes, existe un plan de medidas Empower, por sus siglas en inglés, y tiene que ver con vigilar el consumo de tabaco, proteger a la población del humo del tabaco y también otro tipo de emisiones, y ofrecer ayuda también para el abandono del tabaco, además de advertir los peligros del tabaco a través de las advertencias sanitarias que ustedes ven en las cajetillas de cigarros, hacer cumplir las provisiones de la publicidad, promoción y patrocinio del producto de tabaco, el cual también ha habido un avance importante del año 2022 en este tema, y aumentar los impuestos del tabaco. Bueno, para ello, para hacer cumplimiento también de todo esto, se diseñaron las directrices de este artículo 14, que son las medidas relativas a la dependencia y al abandono del tabaco. ¿Qué nos dice estas directrices? Bueno, pues varias cosas. Primero, hacer un análisis situacional, un monitoreo de cómo están funcionando los servicios de atención en los diferentes países y con qué recursos cuentan para llevar a cabo todos estos servicios. Una coordinación nacional con todos los órdenes de gobierno a nivel estatal, municipal, a nivel federal o nacional, y con ellos promover el abandono, brindar tratamiento y crear un sistema de información actualizada con una base de datos importante. También diseñar las propias directrices internas por cada país, donde se elaboren esas directrices sobre una estrategia nacional, más unas directrices terapéuticas. Por ejemplo, si es tratamiento psicológico, si es farmacológico, si es tratamiento médico, cuáles son las mejores, en base a las mejores prácticas y también a la evidencia científica, hacer campañas de capacitación, sobre todo para profesionales sanitarios, con qué recursos se cuenta, y en este caso se recomienda utilizar la infraestructura de los diferentes centros de salud y otros centros para garantizar el acceso de las diferentes personas, tanto en áreas rurales como urbanas, hacer un registro obligatorio sobre el consumo de tabaco en las historias clínicas y también en los certificados de difusión, por ejemplo, aquí en un certificado de difusión de qué murió, pues de un infarto, pero ¿qué fue lo que le provocó el infarto? Probablemente a lo mejor el consumo de tabaco, ¿no? Un trabajo colaborativo también es colaborar entre las instituciones del sector público, social y privado para el control del tabaco, además también de la aplicación de las directrices para el abandono y la dependencia. Recomiendan diferentes métodos
para aplicar esas directrices. Una de ellas es, por ejemplo, la comunicación en masas, que son programas educativos y de comunicación para brindar información y alentar a los consumidores a dejar el consumo de tabaco. También el consejo breve, hay diferentes formas de llevar a cabo el consejo breve, o te lo voy a comentar. Y bueno, para ello también se requiere una capacitación, formulación de preguntas, registrar el consumo de tabaco en las historias clínicas, dar consejo a todas las personas que consuman tabaco y brindar una orientación específica. También están los servicios especializados, como el programa, por ejemplo, del INER, del Hospital General, la UNAM, y también aquí con nosotros. Bueno, hay muchos más, tanto en el sector público como privado, y también se sugiere la aplicación o la instrumentación de líneas telefónicas de ayuda. Ya existen diferentes líneas en todo el mundo. Y bueno, ¿cuáles son los modelos más específicos para el consumo? Bueno, tenemos el modelo de la 5A, de la 5R, la intervención motivacional, modelo integral, un modelo especializado y modelo a través de la tecnología de la información y la comunicación e inteligencia artificial, ¿no? Y que esto también tenemos que incluir no solamente el cigarro convencional, sino también aplicado a otras formas de tabaco, modernos y, bueno, anteriores. El modelo de la 5A, el objetivo es aconsejar y orientar al paciente sobre la importancia del abandono del tabaco, dura de 3 a 10 minutos de la consulta, es mínimo en realidad y su eficacia es alta. Hay una utilidad a largo plazo de la intervención, por ejemplo, 5% con una intervención mínima, 22.5% con una intervención más intensiva y 39% a un año de seguimiento. De este modelo de la 5A, bueno, tiene diferentes etapas que averiguar si la persona consume tabaco. Eso lo podemos hacer con todos los pacientes. Después, si la persona sí consume tabaco, entonces tenemos que aconsejarlo de que deje de fumar a través de una serie de estrategias y recomendaciones que se pueden llevar a cabo. Lo importante es que este consejo debe ser claro, firme y personalizado. Analizar también el grado de motivación que tiene la persona para suspender el consumo de tabaco, pero tampoco hay que forzarlo, hay que también ser empático. Ayudar, en este caso, a que continúe sin fumar o a que deje de fumar en ese momento. Y pues aquí le podemos brindar también apoyo a través de consejos, como que avisar a la familia y a los amigos de que ya no fuma, puede poner una fecha para que deje de fumar, evitar sitios que le hacen, que se asocien con el consumo de tabaco, por ejemplo, amigos, reuniones con colegas fumadores, etc. Acompañar también durante todo el proceso. Aquí se recomienda el uso de terapia farmacológica, base de terapia de reemplazo de nicotina, bupropión. También se le puede compartir las líneas de apoyo telefónico que existen en cada país, y eso va a ayudar a que las personas puedan también puedan recibir acompañamiento no solamente del médico, del profesional de la salud que lo está brindando, sino también de una línea telefónica que está a las 24/7. Después sigue el modelo de la 5R y ese está dirigido para personas que no quieren dejar de fumar. El objetivo es preparar a los pacientes para hacer un serio intento de abandono del tabaco a través de intervenciones breves para aumentar su motivación e incrementar las probabilidades de éxito. Tiene estos pasos, que es la relevancia, que es alentar al paciente para abandonar el consumo de tabaco, con un lenguaje también claro y sencillo. Hablar también sobre los riesgos y las consecuencias negativas que tiene el consumo de tabaco, pero también cuáles son los beneficios que va a adquirir al dejar de consumir tabaco en cualquiera de sus presentaciones. Hablar también sobre las resistencias y las barreras que tiene el paciente. En este caso tendría que ser personalizado. Por ejemplo, a lo mejor decir, bueno, yo convivo, o mi esposa, mi esposo consume tabaco, ¿cómo le hago? Y me cuesta mucho trabajo porque los dos lo hacemos. Bueno, pues a lo mejor hacemos una intervención con ambos, o si no, mi pareja no quiere, pero yo sí. Entonces tendremos que ir identificando todos estos aspectos para dar una dirección adecuada en su proceso para dejar de fumar. Y bueno, la repetición, en este caso, hacerle continuamente la motivación, hacerle que el paciente, decirle que si tiene recaídas, bueno, es parte del proceso de recuperación, de dejar de fumar. Bueno, después sigue la entrevista motivacional. ¿Qué es la entrevista motivacional? Es una manera colaborativa y enfocada en la persona de guiar para inducir o fortalecer la motivación al cambio. Y generalmente estos programas se utilizan, sobre todo la entrevista motivacional, por ejemplo, para personas que quieren bajar de peso o que quieren dejar el consumo de alcohol o algún otro hábito o adicción que le esté provocando evidentemente algún problema en su salud física y o mental. El objetivo es facilitar la resolución de la ambivalencia del paciente con respecto al abandono. Lo dejo, no lo dejo, quiero, pero no quiero, ¿no? Mediante la aproximación terapéutica centrada en sus particularidades para iniciar un cambio
de conducta en base a su autonomía, la colaboración y la vocación en sí hacer el cambio. Tiene diferentes etapas, como expresar empatía, ¿no? Como yo les decía hace un ratito, tenemos que ser respetuosos con el paciente. Si lo quiere, pero si quiere, bueno, es importante que también nos escuche y darle la información adecuada y correcta. Desarrollar también discrepancias, así como que hacerlo dudar, bueno, tú quieres dejar de fumar, pero no te animas, exactamente. Bueno, ¿y qué me dices? Tienes un hijo que consume tabaco, ay, sí, y fuma delante de él, sí, también. Y bueno, entonces ya aquí estamos entonces empezando a desarrollar la discrepancia para que también tenga mayor conciencia de esta situación y entonces pueda motivarse un poquito más a llegar a este cambio. Reforzar y apoyar mediante charlas para el cambio, lenguaje de compromiso y crear y profundizar en el compromiso del cambio ya una vez que lo adquiere. Vencer la resistencia es algo que es muy importante y generalmente todas las personas que van a dejar un hábito, hacer un cambio importante en su vida se repiten, incluso a lo mejor cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de, no sé, de algún tipo de rutina, es complicado dejar de comer en exceso, etcétera, ¿no? Aquí dejar de dar órdenes y usar la reflexión cuando el paciente expresa algún tipo de resistencia, siempre apoyándolos, también aquí también la empatía juega un papel muy importante y apoyar la autoeficacia, es decir, recordar a los pacientes, bueno, recuerdo cuando tuviste éxito en algo, recuerda cómo lo hiciste, porque a veces no voy a poder, no lo lograré, a ver, recuerda, y entonces empiezan a acordarse, ay, que yo me acuerdo cuando entré a la universidad y presenté el examen, pensé que era muy difícil, resulta que sí me quedé, me discipliné, hice esto, el otro y aquello, y bueno, y lo logré. Ah, perfecto, entonces lo tomamos como ejemplo y le empezamos a ayudar al paciente. Después siguen los programas integrales que utilizan multicomponentes, que son la parte a base de apoyo médico, psicológico, farmacológico, incluso también apoyo nutricional u otros. ¿Cuál es su objetivo? Es facilitar el abandono del consumo de tabaco a través de técnicas cognitivo-conductuales. Pueden ser otras, pero la mayoría utilizan técnicas cognitivo-conductuales y apoyo farmacológico para lograr la abstinencia a largo plazo. Generalmente son de 10 a 12 sesiones en promedio. Para ello se hace un diagnóstico médico y psicológico, hay un tratamiento psicológico para tratar la dependencia psicológica, evidentemente, a través de la terapia cognitivo-conductual o alguna otra de la preferencia de la institución. El uso de terapia farmacológica para tratar la dependencia física, reducir los síntomas, y eso se utiliza a través de terapias de reemplazo de nicotina, como chicles, parches inhaladores, etcétera, o también con el uso del bupropión, que es un antidepresivo. Muchas veces los pacientes tienen depresión, tienen ansiedad, y este tipo de medicación también le puede ayudar a reducir la ansiedad, la depresión y también dejar de fumar. Y bueno, hay que hacer un seguimiento a un plan de vigilancia los 3, 6, 9 y 12 meses hasta 5 años, es lo recomendado, puede ser variable de acuerdo también de la institución, y bueno, hacer también sesiones de mantenimiento de la abstinencia, porque es muy frecuente que recaigan los pacientes. Para ello, este multicomponente utiliza 3 etapas, ya una vez estando en la fase de tratamiento de esta etapa, viene la fase de preparación, que es monitoreo de la conducta de fumar, identificar los determinantes y técnicas de autocontrol, el abandono a través de estrategias específicas que le da el terapeuta y la estrategia farmacológica y el mantenimiento, para prevenir las recaídas incluso antes de que el paciente se le dé de alta, y se utilizan estrategias de afrontamiento de situaciones de riesgo. También existen las terapias de tercera generación, que es la terapia dialéctica, que se enfoca al control de impulsos. El doctor Riquelme ya nos habló de cómo hay un cambio en la estructura del cerebro, de tal manera que los pacientes que consumen tabaco tienen mucho menos control de impulsos, sobre todo basado en el craving, que es el deseo intenso por el consumo de tabaco, o cuando tienen síntomas de abstinencia, entre otras cosas. Aceptación, la terapia de aceptación y compromiso es alejarse del problema, aceptar los síntomas y cambiar la conducta para tener una mejor calidad de vida. También viene la terapia analítico-funcional, que es moldear los comportamientos clínicamente relevantes del paciente. Y el mindfulness, que se utiliza generalmente en todas estas como acompañamiento, es atención plena para evitar los pensamientos negativos y el sabotaje que constantemente tienen los pacientes. Nosotros en la clínica VitaCare tenemos una unidad de salud psicoemocional y bueno, nuestro tratamiento se basa en lo siguiente: apoyo psicológico a base de terapia cognitivo-conductual más mindfulness, en una psicoeducación, que es dar educación e información
y apoyo emocional al paciente. También eso nos ayuda mucho a crear conciencia de la enfermedad, mayor apego al tratamiento integral. La medicación, la terapia de reemplazo de nicotina, bupropión, o incluso puede ser combinada. Las terapias de estimulación cognitiva para evitar el deterioro o mejorar las funciones cognitivas, también ya nos hablaron de esto. Hay una disminución importante que hay que tomar en cuenta de la atención, de la memoria, de la concentración y otras funciones cognitivas. Entre mayor consumo puede haber mayor deterioro. Sin embargo, por ejemplo, pacientes o más bien en el caso de pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras enfermedades, tienen mayor probabilidad de tener funciones cognitivas deterioradas, incluso también pacientes con alguna patología mental, también pueden tener funciones cognitivas deterioradas. Y por eso mismo tenemos un enfoque de patología dual. La patología dual es la coexistencia de dos enfermedades, tanto el consumo de una sustancia, en este caso tabaco, o incluso puede ser otra, o la suma de varias adicciones con una enfermedad, en este caso psiquiátrica o mental. Y decía el doctor, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Puede ser primero el huevo, o puede ser la gallina, o puede ser ambos. En este caso, y muchas veces aquí aplica la teoría de la automedicación, donde muchas veces las personas, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, consumen tabaco como una forma para reducir eventualmente los síntomas de depresión y ansiedad como un antidepresivo. Sin embargo, no es un antidepresivo como tal, por eso es importante recurrir a un tratamiento integral. Bien, también tenemos las terapias específicas que están enfocadas para grupos vulnerables, otros muy específicos, como pacientes hospitalizados por la enfermedad físico-mental, los migrantes, grupos indígenas, etc. Bueno, tenemos las líneas telefónicas de ayuda. Bueno, pues aquí en México tenemos, esta es la línea de la vida, que está 24/7, y la de Centro de Intervención Juvenil, y ambas dan un apoyo especializado y gratuito. También tenemos las aplicaciones móviles, que también son muy importantes, a través también del Internet, pues a través del son mensajes de texto. Bueno, la inteligencia artificial, que es lo más reciente, que es un recurso digital para informar a las personas sobre el consumo de tabaco y cómo abandonarlo. En el 2020 se crea Florencia. Aquí tenemos esta inteligencia artificial con este nombre, que está a disposición de la Organización Mundial de la Salud, donde la gente puede acceder a la página y si quiere dejar de fumar o recibir orientación, puede fichar ahí y bueno, ya va siguiendo los datos. Hay una primera versión, además de se creó en el 2020, pero la primera versión ya se consolida en el 2021 para orientar y ayudar a dejar el consumo de tabaco. Y la versión 2.0, que es la más reciente en el 2023, incluye también temas de tabaco, alimentación, salud mental, sobre vacunación COVID y activación física. Entonces ya se va ampliando lo que es la ayuda de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos una variedad de métodos para dejar de fumar. Tenemos la farmacoterapia, el consejo breve, que puede ser de las 5A, 5R, la terapia psicológica con terapia cognitivo-conductual y la de tercera generación, las líneas telefónicas, aplicaciones móviles, el correo electrónico, el internet, también la inteligencia artificial. Pero pueden combinarse todas ellas. Las de mayor eficacia son las intervenciones conductuales o cognitivo-conductuales, la de eficacia moderada son las de las aplicaciones móviles y mensaje de texto, y todas las demás tienen menor eficacia, pero en realidad lo que hace falta es hacer muchísimos más estudios para tener más información en relación a ello. Y ya para terminar prácticamente, en cuanto a la aplicación de las directrices del artículo 14 de la OMS, tenemos, por ejemplo, que hizo un estudio desde 2005 y 2021, y ven ustedes, lo que están por de ver son los países que hemos desarrollado estrategias para capacitar y ayudar a la gente a dejar el consumo de trabajo a través de diferentes servicios. México en el 2021 se encuentra en el top en la región de la zona, lo cual es muy bueno. ¿Cómo concluimos? Que el abordaje del tabaquismo lo puede hacer cualquier profesional de la salud, no tiene que ser médico o psicólogo, puede ser también personas de enfermería, de nutrición, de trabajo social, etc. El método cognitivo-conductual es el que ha mostrado mayor eficacia terapéutica a largo plazo, a veces se recomienda sobre todo para pacientes que tienen mayor consumo, mayor dependencia. La combinación de terapia psicológica y farmacológica es importante y altamente eficaz, pero se debe hacer también un seguimiento. Otras formas de apoyo como los mensajes de texto, las líneas telefónicas, el internet, etcétera, favorecen también la abstinencia, incluso puede acompañar la terapia cognitivo-conductual. Es importante medir, publicar y comparar y mejorar, por supuesto, los métodos para el abandono del tabaco y la prevención de las recaídas.
Y pues muchísimas gracias. Y bueno, pues viene la sección de preguntas, Hola, comentarios. muchas gracias, chicos. Estuvo muy interesante, sobre todo el abordaje que hicieron desde estas tres perspectivas. La principal, pues hablándonos, ¿no?, de este efecto que tiene en los adolescentes y en la infancia, del efecto de la nicotina, el impacto que tiene. Y pues el conocer a estos dispositivos que el marketing nos pone en el entredicho de decir que pues con su marketing engañoso, que pues no son tan dañinos como el tabaco, ¿no? Y ya vimos que son más dañinos incluso que el mismo cigarro tradicional. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas para ustedes, en donde podemos ver tenemos a María Magdalena Guzmán Pérez, que comenta, bueno, hace la pregunta que si la nicotina de los cigarrillos actuales es la misma que contenían los cigarrillos hace 15 años. La doctora Blanca Valentino. Bueno, sí, en general, al menos la del cigarrillo combustible, precisamente por esto que nos presentaba la licenciada, este tipo de cigarrillos han estado sujetos a legislaciones cada vez más estrictas y dentro de las legislaciones precisamente viene la estandarización de los componentes. Entonces, sí, en cuanto a cantidad de nicotina, sí, desde hace ya muchos años está estandarizada por cigarrillo, aproximadamente entre 1 y 2 miligramos. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, aquí es donde la regulación ya no aplica porque se han intentado comercializar como productos que no son de tabaco combustible y entonces han intentado dar la vuelta a estas reglas por las que se rigen los cigarrillos combustibles y ahí sí la nicotina puede variar inmensamente, depende de la composición del líquido, del tipo de dispositivo, de cuánto voltaje se le aplica a la bobina que calienta el líquido, entre muchísimas otras cosas. Entonces ahí sí tenemos más problemas en cuanto a esa situación. Ok, muchas gracias, doctora Abraham. También tenemos la pregunta de Alfonso Romo, que dice que si hay alguna asociación entre la exposición temprana a la nicotina y el desarrollo de conductas alimentarias patológicas. ¿El desarrollo de qué? De conductas alimentarias patológicas. Conductas alimentarias patológicas, algún trastorno de conducta alimentaria, doctor Riquelme. Pues, bueno, sería difícil asegurar, pero también muy difícil decir que no existe esto, porque los trastornos alimentarios, pues muchas veces sí es un trastorno, pero muchas veces también es un síntoma de otra, eh, de otra situación, de otra entidad clínica. Y el caso es que los trastornos mentales, los trastornos conductuales, incluyendo el abuso y el consumo de sustancias y, bueno, desde angustia, depresión, psicosis, hasta estos trastornos alimentarios, mucho de esto se desarrollan en zonas comunes, porque no hay de otra en el cerebro, nada más tenemos lóbulos cerebrales, tenemos estructuras subcorticales, corteza, entonces todo está girando ahí alrededor de esto. Porque a algunos les toca un trastorno y a otros otro, bueno, eso no me lo pregunten porque si no estaría yo disfrutando un premio Nobel. Pero por eso digo que es difícil decir que no existiera una asociación y sin implicar que
asociación signifique etiología o causa, pero sí se puede asociar mucho el, el hábito o el tabaquismo con otro tipo de, en ese caso, la pregunta del trastorno alimentario, que incluye también situaciones de ansiedad, de angustia, de depresión y de imagen corporal, obsesiones. Entonces, tratar de desagregar esto en alguna respuesta, yo lo vería muy difícil. Pero si lo vemos, el trastorno alimentario parte de del amplio abanico de trastornos mentales y del comportamiento. Bueno, sí puede haber una asociación, pero puede estar en el fumar, puede estar en el comer, puede estar en la obsesión, puede estar en la depresión. O sea, es por eso este es como el meollo, el fondo y el estado del arte de la clínica de la patología dual, ¿no? Donde hay que estar pues, con las antenas bien sacadas para detectar si en el fondo de una dependencia de nicotina existe también un trastorno alimentario. Si no está uno pendiente de eso, pues se pueden pasar por alto algunas situaciones y muy fácilmente decir, ay, no, pues no existe ninguna asociación, cuando en realidad lo que pasa es que no se investigó o no se detectó. Bueno, yo no contesto directamente la pregunta, a lo mejor, pero sí meter la inquietud de investigar, de ampliar la información que tenemos con un paciente que puede tener muchas resistencias, lo mencionaba Marlene, es uno de los aspectos muy importantes, reducir esas resistencias. Muchas veces puede que vayan a consulta por el tabaquismo y en el fondo hay un problema alimentario que no sale fácilmente a la luz. Perdón, si me permiten también, el doctor ya lo respondió bastante bien. Generalmente hay una entidad patológica inicial antes de tener algún trastorno de la conducta alimentaria y que muchas veces no siempre se refleja con el consumo de tabaco. Por el tabaco no necesariamente una persona puede tener un problema de salud mental previo. A veces sí, pero muchas veces puede ser únicamente por publicidad y bueno, la parte del acceso a los productos de tabaco. Sin embargo, también sí hay algo importante que sí ha habido más estudios al respecto, que tiene que ver con que las personas cuando dejan de fumar incrementan de peso, ¿no? Y tiene que ver también con el metabolismo de la propia persona, de la nicotina, etcétera. Generalmente incrementa entre 2 a 4 kilos en promedio, pero hay personas que pueden incrementar hasta 10, 15 kilos, 20 kilos. Y hay varios estudios que han demostrado que, por ejemplo, las personas que tienen mayor carga genética de aumento de peso son quienes más suben de peso al dejar de fumar que las personas que no tienen la carga genética. Entonces, yo creo que hay muchos componentes que debemos estudiar, muchas variables que nos pueden llevar a esa respuesta de la pregunta que nos hizo el doctor Romo. Ok, muchas gracias. Y pues aquí la importancia de tener el manejo integral y el diagnóstico, ¿no? Para conocer al paciente y obviamente todo el ambiente. Y dentro de esto también, doctor, pues lo que nos habla sobre el déficit neurocognitivo en el niño y del adolescente y con el efecto que tiene en la estructura cerebral, ¿este es reversible? Pues sí, o sea, esta pregunta tiene mucho que ver con la plasticidad cerebral. O sea, esta es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de, pues de solucionar los problemas que lo aquejen
en ese neurodesarrollo. Entre paréntesis, el neurodesarrollo está desde el embrión hasta la muerte. Y tenemos todo este tiempo para, si algún efecto nocivo actúa en edades embrionarias o en los primeros años, la plasticidad cerebral puede ayudar a resolver todo esto. Como vimos en una de las diapositivas, sí, en los fumadores, en los adolescentes fumadores, se nota el efecto sobre habilidades cognitivas, la disminución de corteza, pero esto, comparado ya con exfumadores o con adolescentes no fumadores, se ve que ya no hay esa correlación negativa. Entonces, la plasticidad cerebral puede hacer esa solución a los efectos neurotóxicos de la nicotina. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para el doctor Abraham Tolentino, en relación a esto que usted nos expuso, pues ya vimos que la presentación es diferente. La sustancia adictiva, que es la nicotina, pues es el común denominador en estas presentaciones, pero obviamente estos nuevos productos, estas nuevas presentaciones, llegan a ser más dañinos, incluso que pues solamente el cigarrillo, ¿no? Esto pues obviamente ha hecho que sea tema de adquirir un estatus, el tema de consumo de estas presentaciones, y pues es parte de la pantalla que nos venden el marketing engañoso, una de estas diversas caras que tiene, ¿no? Mariana Almaraz le hace la pregunta directamente, que si usted cree que los nuevos sabores de cigarros electrónicos tengan un impacto en la adicción, captando otra vía de recompensa como es el de la alimentación. Regresamos al tema de conductas alimentarias. Hasta donde yo sé, no se ha explorado esta relación directa entre la vía de la alimentación y el uso de estos nuevos sabores de los cigarrillos electrónicos. Lo que sí es seguro, y eso sí está pues bastante bien estudiado, es que precisamente estos sabores lo que hacen es añadir un impulso sensorial extra, ¿no? Ahora ya no solo se hace el apelativo a fumar por el consumo de la nicotina, sino que también entra en juego la cuestión del sabor y principalmente los adolescentes, los jóvenes pueden llegar a buscar el cigarrillo, ya no solo por la nicotina, sino por también disfrutar del sabor de la sustancia. Esta cuestión de los sabores daría para prácticamente una plática entera, eh, pero sí, justo esta cuestión del aditivo tiene como objetivo trivializar un poco el consumo de la nicotina y hacerlo más apetecible para jóvenes o para personas que precisamente no tenían la adicción a la nicotina previa. Si esto pudiera intervenir en las vías de recompensa relacionadas con las cuestiones alimentarias, es complicado, no se ha explorado muy bien la relación y sería difícil asegurarlo o desmentirlo, pero lo que sí es seguro es que facilita precisamente pues que se adquiera la adicción a la sustancia. Ok, gracias, doctor. Y también aquí hay una pregunta para usted. Que si es verdad que el ácido bencínico despierta los genes de la obesidad. ¿Tiene usted información sobre Eh, esto? En esta cuestión, sí, los compuestos orgánicos volátiles que se producen precisamente por la pirólisis de estos elementos que contienen no solamente los cigarrillos electrónicos, también aquí entra el cigarrillo combustible convencional, sí están relacionados con trastornos metabólicos y se sabe muy bien que tienen impacto en cuestiones tanto de aumento de riesgo de obesidad como de aumento de riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión y de síndrome metabólico. Entonces, sí, los radicales libres y precisamente toda esta lesión genética que producen las sustancias inhaladas, que son transportadas por la sangre, sí podrían aumentar el riesgo de este otro tipo de enfermedades metabólicas, no solo las enfermedades pulmonares.
Ok, gracias, doctor Tolentino. Y para Marlene, pues ya vimos que hay una lucha importante con los intereses de la industria que son difíciles de controlar y que obviamente con estas cifras que presentaron en donde pues, se ha triplicado casi el consumo de tabaco del 2011 a la fecha, a pesar de las políticas públicas que se han establecido, pues se están haciendo estos esfuerzos, pero por otro lado está la industria y está el marketing y está este enemigo constante, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias ustedes creen que en verdad sean positivas a implementar o qué tipo de estrategia a nivel población pudiéramos implementar? Aparte, obviamente, de la capacitación de los profesionales de la salud para encaminar a que se sigan la implementación de todo lo que se está proponiendo. ¿Qué opinas de esto, Mar? Muchas gracias por la pregunta. Hay muchas estrategias, de hecho el convenio marco señala diferentes. Y bueno, a hablar, por ejemplo, de una de las más que ha dado mayores resultados es el incremento de los impuestos de los productos de tabaco. Actualmente estamos, me parece que al 69.9%, 69.8% de lo que estima la Organización Mundial de la Salud, que ellos recomiendan 75% de incremento a los impuestos del tabaco. ¿Por qué es importante los impuestos? Porque así los hacemos inaccesibles a los que menos tienen, en este caso, por ejemplo, los jóvenes. Los niños, los adolescentes y los jóvenes generalmente no traen tanto dinero y apenas les se puede alcanzar para un par de cosas, algún lunch, probablemente algún cigarro suelto, pero no una cajetilla de cigarros como en el caso de un adulto. Entonces, por eso es importante la estrategia del incremento de los impuestos. En este caso es una decisión gubernamental, intervienen muchísimos sectores del gobierno para que se pueda llevar a cabo. Por otro lado, también existe recientemente el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Es un protocolo que nace del artículo 15 del convenio marco. El artículo 15 tiene que ver con el comercio ilícito y bueno, nace este protocolo que es un tratado ya solito. Se hizo una negociación ardua a nivel internacional y a nivel nacional en cada parte, en cada país, para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, aquí lo importante también es proteger, justamente como lo dice el lema de este año de la Organización Mundial de Salud, a los niños contra las estrategias de la industria del tabaco. Aquí sería prácticamente el comercio ilícito promueve pues la falsificación de productos de tabaco que son legales. Si de por sí los legales hacen daño, cada cigarro tiene alrededor de 4.000 a 7.000 sustancias tóxicas o más, de acuerdo a diferentes investigaciones. Hay productos que son falsificados, no queremos saber la cantidad de sustancias que tiene y por lo tanto el daño que puede provocar. También esto tiene que ver con el contrabando, en fin, muchísimas cosas. Aquí queremos proteger a las personas, entonces si nosotros aplicáramos realmente como deberían de ser todas las medidas de control del tabaco, eso ayudaría muchísimo. Por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, que los espacios libres de humo de tabaco, a partir de la legislación nacional, y que ahora ya hay más espacios libres de humo de tabaco a nivel nacional, y en cada entidad federativa, por ejemplo, cuando la ley permitía espacios libres de humo de tabaco del 70-30, donde 70 no se permitía fumar y el 30% de los espacios sí se permitía fumar, ahora es un 100%, es evidentemente ayuda a que las personas tengan mayor conciencia y por lo tanto puedan dejar de fumar, se acercan más a las clínicas o a los servicios de salud. Pero bueno, eso puede ser probablemente insuficiente. Hay que hacerlo como debe de ser, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero por otro lado también tenemos algunas cosas que tienen que ver desde casa, desde la propia educación, ¿no? El doctor Riquelme ya nos habló sobre las enfermedades mentales que muchas veces nacen en el seno del hogar. Y bueno, ahí por ejemplo, si un niño ve que sus papás están consumiendo tabaco, es más probable que consuma tabaco. Por eso los modelos de crianza positivos y respetuosos son importantes, promover la autoestima, la resiliencia, los estilos de vida saludables de los niños, también eso nos va a ayudar. Muchas veces hay personas que se dedican a políticas públicas y dicen, bueno, es que esas campañas de ayuda pueden ayudar, pero no es lo mejor, pero sí nos ayuda muchísimo porque también reduce la probabilidad de enfermedades mentales y eso a su vez promueve
que también haya una reducción importante en el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas, que a su vez esas también se relacionan con las enfermedades mentales. Es como que un círculo vicioso. Entonces hay que hacer un círculo virtuoso entre la aplicación correcta de las políticas públicas que hay a nivel internacional y a nivel nacional, pero también todas las medidas que tenemos desde casa, desde las escuelas, la comunidad, para ayudar a los niños y a los jóvenes que tengan una vida saludable. Ok. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, pues la última pregunta de María Magdalena les pregunta que si es verdad que una vapeada equivale a fumar 5 cigarrillos en cuanto al tema de la concentración. Nuevamente, el problema es precisamente esta falta de estandarización en los dispositivos de cigarrillos electrónicos o los mal llamados vapeadores. La situación es, se han hecho estudios sobre la composición de estos líquidos de cigarrillos electrónicos y se han encontrado discrepancias grandes entre lo anunciado por los fabricantes y lo que realmente contienen de nicotina. Hay líquidos que tienen desde 20 miligramos de nicotina y hay algunos en los que se han encontrado concentraciones cercanas a los 100 miligramos de nicotina. Entonces, aquí sí dependería mucho de qué tipo de líquido estén utilizando y de cuestiones propias técnicas del dispositivo. El voltaje que estaba utilizando, la resistencia para calentar el líquido, la profundidad de la inhalación, entre otras cosas. En general, hace algunos años se manejaba, basados en un estudio, que más o menos unas 8 inhaladas de un dispositivo comercial, que son los que están más o menos estandarizados, equivalían a unos 2 miligramos de nicotina, entre 1 y 2 miligramos de nicotina. Entonces, sería más o menos esa la conversión. Cada 8 inhalaciones de estos dispositivos equivaldría más o menos a un cigarrillo. Con la consideración esta de que dependerá mucho de qué tipo de líquido utilizan y qué tipo de dispositivo utilizan también. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, para cerrar, a mí me gustaría hacer nada más el comentario que pues como ya vimos, el tema de la educación a la población, pues yo creo que puede ser una buena estrategia para combatir el uso de tabaco en nuestra sociedad y sobre todo para que estén conscientes realmente del consumo, de lo que están consumiendo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera tienen idea de lo que implica el uso del cigarrillo convencional y de estos dispositivos electrónicos. Y otra, pues invitar al personal del área de la salud a seguirse capacitando porque pues nosotros también tenemos esta obligación de la educación a nuestros pacientes y sobre todo para estar haciendo este trabajo de concientización y estar haciendo la lucha contra este marketing engañoso de nuestras empresas tabacaleras que pues están buscando ver por dónde llegan a más población, ¿no? Y lo más alarmante es que el efecto a largo plazo, pues en nuestros niños y en nuestros adolescentes, nos va a implicar enfermedades en adultos en los próximos años. Entonces sí hay que estar haciendo hincapié en esta población. Pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas por parte de los asistentes. Les agradecemos muchísimo a los 3 ponentes. Fue muy fructífera la participación de cada uno de ustedes y sobre todo para esta fecha tan importante para el área de salud mental y para el área de la salud en general, ¿no? Les agradecemos muchísimo y pues gracias por haber asistido a este canal de educación médica continua, Cultivando Salud, que es el canal de la clínica VitaCare MD, y gracias a los patrocinadores que estuvieron acompañándonos el día de hoy, como es la Academia Mexicana en Patología Dual, la clínica y Laboratorio Bioquimet también. Y pues les queremos hacer la invitación